¿Y si un día abres la puerta de tu casa y te encuentras con alguien que tiene tu rostro, tu voz, pero una vida completamente distinta? ¿Qué harías si te dice que es tu hermana gemela, desaparecida hace 20 años? Y lo más inquietante, ¿por qué tu familia jamás te habló de ella? Prepárate para una historia donde el pasado golpea la puerta. La memoria es un rompecabezas. Y la verdad, un espejo que puede romperse en 1000 pedazos. Ponte cómodo. Porque esta historia comienza con un timbre. Y termina con una revelación que lo cambiará todo. No vas a creer lo que pasó. Comparte esta historia. Suscríbete al canal. Y prepárate. Porque comienza otra historia en Reddit Dabra. Hola. Mi nombre es Juliana. Y todavía no entiendo en qué momento mi vida se convirtió en algo que podría contarse como una historia de Reddit. Tengo 30 años. Vivo sola. Trabajo desde casa. Mi rutina es tan predecible como un reloj suizo: café a las 7, correo a las 8, almuerzo frente al portátil y Netflix a las 9. Nada de dramas, nada de caos. Me acostumbré a esa calma después de una infancia donde todo era lo contrario. Verás, cuando tenía 10 años, algo le arrancó a mi familia una parte que jamás recuperamos. Mi hermana gemela, sí, gemela, desapareció sin dejar rastro. Se llamaba Mariana. Éramos idénticas aunque completamente distintas. Ella era la que corría descalza por el barro, la que se metía en problemas, la que hablaba con extraños sin miedo. Yo era la silenciosa. La que obedecía. La que miraba desde lejos. Y una tarde de julio, simplemente no volvió del parque. Mi madre dijo que la había perdido de vista por unos segundos. Que fue cuestión de un parpadeo. Que no sabía qué había pasado. Mi padre, por el contrario, no dijo nada. Nunca. Ni una palabra sobre Mariana desde ese día. Como si no hubiera existido jamás. La policía buscó durante meses. Vinieron reporteros, psicólogos, vecinos que fingían interés. Y cuando no encontraron nada, el caso se cerró. Y con él también se cerró nuestra casa. Mis padres se fueron apagando, se fueron volviendo sombras. Y yo aprendí muy pronto que el silencio era más cómodo que las preguntas. Crecí siendo la hija que quedó. La que no podía llorar mucho para no incomodar. La que no podía reír muy fuerte para no recordar. Con los años me convencí de que Mariana estaba muerta. No lo dije en voz alta nunca. Pero lo creía. Y entonces el martes pasado. Tocaron el timbre. Eran las 4:32 de la tarde. Estaba terminando de responder un correo cuando escuché el dindón. Miré por la mirilla. Y por poco se me cae el alma. Una mujer de mi edad. Con mi rostro. Con mis ojos. Parada frente a mi puerta, como si fuera lo más normal del mundo. Abrí, temblando. Y ella sonrió. Hola, hermana, dijo como si me viera cada domingo. ¿Me dejas pasar? Mi cerebro colapsó. Literalmente. Me quedé muda. Sentía que estaba soñando o que alguien me estaba grabando para un experimento social. ¿Quién eres? Fue lo único que pude articular. Ella bajó la vista como apenada. Soy Mariana, susurró. Tu hermana. La que desapareció hace 20 años. Y en ese instante. El mundo que había construido para sobrevivir. Se empezó a resquebrajar. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, parada frente a ella, sin decir palabra. Mi mente era una película mal editada. Imágenes de infancia, la risa de Mariana, nuestras pijamas iguales, el parque, el vacío. Y ahora, ella. Ahí. De pie. Viva. Quise gritar. Llamar a alguien. Cerrarle la puerta. Abrazarla. Hacerle 1000 preguntas. Pero no hice nada. Solo me hice a un lado. Ella entró. Con la naturalidad de quien vuelve a casa después de un largo viaje. Caminó directo hacia el sofá, se sentó y me miró como si esperara que recordara algo que no podía. Sé que es mucho, dijo con voz baja. Y sé que es raro.
Yo también, estoy procesando todo. Me senté frente a ella con las piernas temblorosas y el corazón latiéndome en los oídos. Si eres Mariana, tragué saliva, ¿dónde has estado? ¿Qué pasó contigo? Ella sonrió con tristeza. Esa sonrisa que me heló. Porque era exactamente la misma que yo hacía cuando no sabía cómo explicar mi tristeza. No lo sé todo, respondió. Ojalá pudiera decirte que recuerdo todo. Pero tengo lagunas. Sé que estuve en varios lugares, familias distintas. Que me cambiaron el nombre. Que me dijeron que mis padres estaban muertos. Que tú no existías. ¿Te adoptaron? Algo así, dijo, esquivando mi mirada. Pero no de forma legal. Fui parte de un sistema, por así decirlo. Algunas casas eran mejores que otras. Algunas, no tanto. Me ardieron los ojos. Porque mientras yo crecía con tristeza, pero segura, Mariana había estado perdida entre mentiras. ¿Y cómo me encontraste? Ella sacó del bolsillo una pequeña foto vieja. Estaba gastada, doblada. Éramos nosotras. Sentadas frente a una torta de cumpleaños con forma de mariposa. Una señora me dio esto hace unos meses. Dijo que me lo habían dejado cuando era chica. Que tal vez me ayudaba a entender. Desde ahí, empecé a buscarte. La cabeza me daba vueltas. ¿Quién era esa señora? ¿Dónde estaba Mariana todos esos años? ¿Por qué nadie nos dijo nada? Y lo más inquietante. ¿Por qué mis padres jamás me hablaron de esto? ¿Nuestros padres, lo saben? Pregunté casi sin aliento. Ella bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con una pulsera vieja que tenía en la muñeca. Aún no. Pensé que tú podrías ayudarme a entender qué pasó. Y ahí me cayó como una piedra al pecho. Si todo esto era cierto. Alguien nos había mentido durante 2 décadas. Y no sabíamos por qué. Quiero ir a verlos, dijo Mariana de pronto. Quiero saber por qué me dejaron. Pero había un problema. Uno enorme. Nuestros padres ya no vivían juntos. Y mi madre. Tenía Alzheimer desde hacía 3 años. Y mi padre. Bueno, mi padre no hablaba de Mariana. Ni cuando bebía. Ni cuando lloraba. Decía que la tragedia se entierra con los años. Y yo cobardemente lo dejé hacer. Pero ahora, la tragedia estaba sentada en mi sofá. Y quería respuestas. Esa noche no dormí. Y Mariana tampoco. Después de la conversación en el sofá, le ofrecí quedarte en casa. Era lo mínimo. No sabía si era realmente mi hermana, no tenía pruebas, pero había algo en sus gestos, en su forma de hablarme, en la manera en que observaba las fotos de la sala, que me decía que no estaba mintiendo. Se duchó. Le presté ropa. Y cuando salió del baño con una de mis franelas viejas, juro que me vi a mí misma hace años. Me recorrió un escalofrío. Intentamos dormir, pero pasamos la madrugada hablando. Recuerdo un columpio, me dijo de pronto. Azul. De plástico. Siempre me caía de ese columpio. ¿Lo odiabas?, sonreí. Pero yo lo amaba. Se rió. Esa risa era idéntica a la mía. Era imposible fingir algo así. También recuerdo un perrito, añadió. Se llamaba Nico, dije yo sin pensar. Sí. Nico, el que se comía mis crayones. Nos miramos. Y ahí supe que no había duda. Era ella. A la mañana siguiente llamé a mi padre. No sabía cómo decirle que Mariana estaba conmigo. Así que no lo hice. Solo le dije que necesitaba verlo, que tenía que pasar por su casa. ¿Está todo bien?, preguntó. Eso quiero averiguar, respondí. Colgué y volví al living. Vamos. ¿A dónde? A ver a papá. Durante el camino, Mariana estaba en silencio. Y yo repasaba mentalmente 1000 versiones posibles del encuentro. ¿Se desmayaría al verla? ¿Se enojaría? ¿Lloraría? Nada me preparó para lo que pasó. Apenas abrimos la puerta, mi padre estaba en el patio, regando las plantas.
Mariana se quedó detrás de mí. Hola, papá, saludé. Vine a hablar contigo. ¿Pasa algo? Sí. Mucho. Pero, no estoy sola. Se asomó. Y entonces la vio. Su rostro cambió. Se tensó. El agua seguía saliendo de la manguera, pero su mano temblaba. ¿Quién es ella? Papá, tragué saliva. Es Mariana. No dijo nada. Solo dejó caer la manguera. El agua mojó sus zapatos. Y dio 2 pasos hacia atrás. Eso no es posible. Si lo es, intervino ella por primera vez. Soy yo, papá. Mariana. Mi padre negó con la cabeza. No, tú estás muerta. El silencio fue brutal. Me dio ganas de gritarle, de sacudirlo. Pero Mariana se adelantó y dijo: No estoy muerta. Estoy viva. Y quiero saber por qué me abandonaron. Entonces ocurrió algo que jamás imaginé. Mi padre se arrodilló. No lloró. No gritó. Solo murmuró algo que me heló la sangre. Yo traté de salvarte. Mariana y yo nos miramos sin entender. Y ahí supe que esta historia tenía capas que ni siquiera habíamos imaginado. No era solo una desaparición. Era una traición. Y alguien, tal vez más cerca de lo que pensábamos, había decidido borrar a Mariana de nuestras vidas. ¿Salvarme de qué?, preguntó Mariana, con una mezcla de rabia y pánico en la voz. Mi padre no respondió enseguida. Se puso de pie lentamente, sacudió el pantalón mojado, y nos hizo señas para entrar a la casa. Vengan. Esto no se puede decir aquí. El trayecto desde el jardín hasta la sala fue el más largo de mi vida. Mariana caminaba detrás de mí como una sombra temblorosa. Mi padre abrió una pequeña caja de madera donde guardaba su whisky favorito. Sirvió un vaso, se lo bebió de un solo trago. Luego se sentó apoyando los codos en las rodillas, como si el peso de lo que iba a decir pudiera aplastarlo. El día que Mariana desapareció, empezó, tu madre y yo, no dijimos toda la verdad. Yo sentí como se me helaban los dedos. Mariana se cruzó de brazos. Parecía petrificada. Ese día, Mariana no se perdió en el parque. La miré, ella me miró. El corazón se me subió a la garganta. Ella fue llevada, dijo bajando la voz. Por tu tía Laura. ¿Qué?, exclamamos las dos al unísono. Tu madre y ella siempre tuvieron una relación extraña. Eran hermanas, pero nunca se llevaron bien. Laura nunca pudo tener hijos. Y desde que ustedes nacieron, siempre estuvo demasiado interesada en Mariana. Decía que era especial. Que tenía algo, no sé. Oscuro. ¿Oscuro? ¿Mi propia tía? Mariana estaba desencajada. Tu madre confiaba en ella. Demasiado. La dejaba llevarlas al parque, al cine. Pero yo siempre sospeché. Algo no me cerraba. Ese día, Laura pasó a buscarlas, pero solo volvió con Juliana. Me costaba respirar. Sentía que estaba escuchando una película. Una historia que jamás imaginé que formara parte de mi vida. ¿Y por qué no lo denunciaste?, pregunté con rabia. Porque tu madre me lo suplicó. Me dijo que Laura tenía problemas, que se había ido a otro país, que era mejor olvidar. Que si lo hacíamos público perderíamos también a Juliana. Fue una locura. Me dejé convencer. Quise protegerte a ti. Pero a mí me dejaron. Gritó Mariana, con lágrimas en los ojos. ¿Sabes lo que fue crecer pensando que no valía nada? Que nadie me quería. Mi padre se quebró. Tapó su rostro con las manos y murmuró. Lo sé. Lo sé. Y no hay un solo día que no me lo recuerde. Pero no tenía pruebas. Laura desapareció. Nunca supe a dónde la llevó. Nunca, hasta hoy. Mariana se levantó de golpe. Caminó por la sala como un animal atrapado. La rabia la devoraba. Ella me cambió el nombre. Me dijo que mis padres eran adictos. Que me habían abandonado.
Me decía que tú, Juliana, habías muerto en un incendio. Que yo era su segunda oportunidad. Sentí que me desmayaba. Y lo peor, dijo girando hacia mi padre, es que hay más. Mucho más. Yo no vine solo por ti. Vine porque alguien más me mandó. Alguien que también quiere respuestas. Mi padre se incorporó. ¿Quién? Mariana dudó. Me miró. Luego dijo. Mi hija. Y ahí. Todo se detuvo. ¿Tienes una hija? Pregunté casi sin aliento. Mariana asintió. No lloraba, no temblaba, estaba completamente firme. Como si ese solo hecho, ser madre, le hubiese dado la fuerza que le faltó toda la vida. Se llama Eva. Tiene 10 años. Y fue ella quien empezó a hacer preguntas. A buscar. A sentir que algo en mí no encajaba. Que yo arrastraba una historia inconclusa. Fue ella quien encontró la foto. La que insistió en buscar respuestas. Mi padre se dejó caer en el sofá como si le hubieran disparado. ¿Dónde está ahora? Pregunté temblando. En un hotel cerca de aquí. No quería que viniera hasta que yo supiera si esto era real. Si tú eras quien decía ser. Pero ahora sé que sí. Me llevé las manos a la boca. Tenía una sobrina. Una niña que llevaba la sangre de mi hermana. Una niña que tal vez había crecido como Mariana, entre mentiras y medias verdades. ¿Y el padre? Preguntó mi padre con un hilo de voz. Mariana bajó la mirada. No está. Se fue antes de que Eva cumpliera 1 año. Nunca quiso saber nada. Mi padre se frotó la cara con fuerza, como queriendo arrancarse los años de silencio. ¿Por qué no me buscaste antes? Preguntó. ¿Por qué esperar tanto? Porque no sabía quién era. Ni quién eras tú. Ni si querías saber de mí. Me criaron con odio. Me enseñaron a olvidarlos. Me hicieron creer que ustedes eran monstruos. Hasta que Eva me obligó a mirar dentro. Y ahí, todo se vino abajo. No sabía qué decir. Tenía 1000 preguntas, pero ninguna que no sonara estúpida. Tenemos que buscar a Laura, dije al fin. Si ella fue quien te llevó, debe pagar. Debe explicar todo. Ya no está viva, respondió Mariana con frialdad. Silencio. ¿Cómo lo sabes? Porque estuve ahí cuando murió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quieres decir? Mariana se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó mirando a la calle como si buscara un recuerdo. Fue hace 1 año. Tenía cáncer. Agonizaba. Me llamó por mi nombre verdadero por primera vez. Me dijo Mariana. Me confesó que me había robado. Que lo hizo porque no podía vivir sin un hijo. Que tu madre se lo había permitido en parte, porque no podía lidiar con 2 bebés. Que pensaban que sería por unos meses. Pero los meses se hicieron años. ¿Y qué hiciste tú? La cuidé hasta el último día. Porque a pesar de todo, me dio algo que otros no me dieron, una respuesta. Y a su manera, aunque torcida, también fue mi madre. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. La historia era una herida abierta. Pero Mariana no había venido a llorar. Había venido a cerrar ciclos. ¿Por qué me lo cuentas todo ahora? Pregunté. Me miró con los ojos húmedos, pero sin quebrarse. Porque quiero que Eva tenga una familia. Que sepa de dónde viene. Que no arrastre este silencio como lo hice yo. Quiero que tenga una tía. Un abuelo. Y una historia, aunque sea triste, real. Me acerqué. La abracé. Por primera vez como hermanas de verdad. Y le dije lo único que podía decirle. Bienvenida a casa. Eva tenía los mismos ojos que Mariana. Pero también los míos. Cuando la vi entrar al café donde acordamos encontrarnos, sentí que algo en mí se quebraba, y se reconstruía al mismo tiempo. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta apretada, una mochila colgando de un solo hombro y una mirada que no pertenecía a una niña de 10 años, sino a alguien que ya había entendido que el mundo no siempre es justo.
Hola, dijo con una voz firme, casi desafiante. Hola, Eva, respondí sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. Se sentó frente a mí, y Mariana ocupó el asiento a su lado. Parecía nerviosa, como si esperara que su hija no encajara, o que yo no supiera cómo reaccionar. Pero Eva fue más directa que cualquiera. ¿Tú eres Juliana? Sí. ¿Y tú también odias a Laura? Tragué saliva. No la odio. Pero lo que hizo fue terrible. Y quiero que lo sepas todo, si tú quieres saberlo. Quiero, dijo sin dudar. Mamá me dijo que tú eras mi tía. Que tenías fotos mías en tu cuarto sin saber que era yo. Eso es cierto. Asentí. Tenía una caja con recuerdos. Había una foto de Mariana de pequeña. Eras igual. Por eso cuando te vi por primera vez en esa foto que me mostró tu mamá, supe que eras tú. Eva sonrió por primera vez. Pero esa sonrisa tenía tristeza en el fondo. Mi abuela también me quería. No supe qué responder. Mariana me miró con los ojos húmedos. Y entonces decidí no mentir. Tu abuela era una mujer complicada. Tenía miedo. Y a veces el miedo hace que la gente tome decisiones horribles. Pero te habría amado. Estoy segura. Eva bajó la mirada. Revolvía su jugo con la pajilla. ¿Y mi abuelo? Quiere conocerte. Pero está asustado. Se siente culpable por no haberte buscado. Yo también quiero conocerlo, dijo sin levantar la vista. Pero no voy a perdonarlo todavía. Mariana acarició su brazo con delicadeza. No tienes que hacerlo, hija. Solo conócela. A ella. A tu historia. Pasamos horas hablando. Eva preguntaba todo. Desde cómo era Mariana de niña hasta por qué nadie la buscó. Le respondí con honestidad. No maquillamos el pasado. Se lo dimos crudo como fue. Y al final del día, cuando ya el sol se ocultaba, Eva me tomó la mano y dijo: Quiero que vengas mañana al hotel. Tengo algo que mostrarte. ¿Qué cosa? Una caja. De cosas que me dio Laura antes de morir. Creo que te pertenecen. Me quedé helada. ¿Qué tipo de cosas? No lo sé todo. Pero hay cartas. Y un cuaderno. ¿Un cuaderno? Asintió. Dijo que era de mamá. Pero también habla de ti. Y de algo que pasó cuando eran bebés. La miré. Luego a Mariana. Algo en mi estómago se revolvió. Había más. Mucho más. Y tal vez, la peor parte todavía no había salido a la luz. La caja era de madera clara, con vetas marcadas como cicatrices. No tenía cerradura, solo una cinta deshilachada que Eva desató con cuidado. Mariana y yo estábamos sentadas a su lado, conteniendo la respiración, como si de ese interior fuera a salir no solo el pasado, sino un veredicto. Eva la abrió. Lo primero que apareció fue un cuaderno de tapas negras, gastadas en los bordes. Lo reconocí sin tocarlo. Ese cuaderno era de mamá, susurré. Mariana me miró sorprendida. ¿Lo recuerdas? Sí. Ella escribía en él por las noches. Decía que era su registro de desahogo. Pero después de la desaparición, desapareció también. Eva lo extendió con delicadeza. En la primera página, con tinta azul temblorosa, se leía: para cuando ya no pueda hablar, pero aún quiera ser escuchada. Pasamos las páginas con lentitud. Había entradas de todo tipo, reflexiones, culpas, pensamientos oscuros. Pero una entrada, fechada justo 2 días después de la desaparición de Mariana, nos dejó sin palabras. He cometido el peor error de mi vida. Laura vino por unas horas. Solo por unas horas. Yo necesitaba dormir, despejarme. Tener un momento para mí. Le confié a Mariana, y no volvió. Dijo que la llevaría a ver patos. Pero nunca regresó. No me atrevo a llamar a la policía. No sé cómo explicarlo, como les digo que la entregué por voluntad, ¿qué madre hace eso? ¿Ella te entregó? Susurré con un nudo en la garganta. Mariana estaba paralizada. No lloraba. No hablaba.
Solo sostenía el cuaderno con una mezcla de odio y pena. Sigue leyendo, dijo Eva, casi en un murmullo. Juliana ha comenzado a preguntar. Tiene apenas 10 años, pero es lista. Dice que recuerda a su hermana. Que sueña con ella. Que en su sueño le pide ayuda. No sé qué hacer. Rafael quiere denunciar. Me ha dado un ultimátum. Pero si lo hace, nos destruirá. Lo que hice no tiene vuelta atrás. ¿Qué pasará si la verdad sale a la luz? ¿Podrán perdonarme? ¿Podré yo mirarme al espejo sin romperlo? Tuve que cerrar el cuaderno. Mis manos temblaban. Ella no era mala, susurré. Pero sí fue cobarde. Muy cobarde. Mariana tomó aire profundo. Como si necesitara llenar su alma vacía con oxígeno real. Hay más, dijo Eva. Sacó un sobre cerrado. En el exterior había un nombre, Juliana. Mi nombre. Con mi letra. Era una carta. La abrí. Querida Juliana. Si estás leyendo esto, es porque Mariana ha vuelto. Y porque Laura ha muerto. O ambas cosas. No sé qué fue peor, perder a tu hermana o vivir con la culpa. No quiero justificarme, pero tampoco quiero que crezcas creyendo que todo fue odio. Fue miedo. Cobardía. Dolor. Y aunque no tengo derecho a pedirlo, solo quiero que intentes entender. Y que algún día, si puedes, la abraces como aquella vez en la cuna. Porque tú no lo recuerdas, pero Mariana lloraba si no dormía pegada a ti. Las lágrimas ya me corrían por las mejillas. Mariana tenía los ojos fijos en mí, como si tratara de recordar ese abrazo de bebés. ¿Puedo? Preguntó extendiendo la mano. Le di la carta. La leyó en silencio. Luego me miró. Y sin decir palabra, se inclinó hacia mí, y me abrazó. No como hermanas recién reunidas. Sino como niñas que por fin, habían encontrado el camino de regreso a casa. El día que Mariana y Eva vinieron a casa, mi padre no pudo hablar. Los vio cruzar la puerta como si fueran fantasmas, y por un instante pensé que iba a desmayarse. Se quedó de pie en el pasillo sin moverse con los ojos clavados en Mariana, como si el tiempo retrocediera de golpe y lo aplastara con su peso. Papá, susurré. Ella es tu hija. Mariana no dijo nada. Tampoco él. Solo se miraron durante segundos eternos, como si cada arruga, cada rasgo, cada duda contenida se manifestara en ese encuentro. Y entonces mi padre cayó de rodillas. Así. Sin aviso. Como un árbol viejo que se rinde ante el viento. Perdóname, dijo con la voz rota. Perdóname, por favor. Mariana se quedó helada. No tienes que. Si tengo que, lo interrumpió él. Porque yo lo supe. No todo, pero lo sospeché. Muchas noches me despertaba y sentía que faltaba algo. Que había dejado algo atrás. Pero no tuve el valor de preguntarle a tu madre. Ni de enfrentar la posibilidad de haber perdido a una hija por nuestra propia negligencia. Ella se acercó. Se agachó a su lado. Y lo abrazó. No sé si puedo perdonar, le dijo sin rencor. Pero vine para no seguir odiando. Para darle a Eva algo que yo no tuve, una historia completa. Mi padre rompió en llanto. Y no fue un llanto masculino y controlado. Fue un llanto desgarrado. El de un hombre que se había mentido durante 20 años. Que había construido una vida encima de un hueco. Y que ahora lo sentía abrirse bajo sus pies. Pasaron horas en casa ese día. Eva recorrió los pasillos con curiosidad. Encontró fotos de cuando su madre era niña. Se detuvo frente a una en particular, una donde yo y Mariana, de bebés, compartíamos una bañera y reíamos sin dientes. ¿Esa soy yo?, preguntó confundida. No, le respondí con una sonrisa. Esa es tu mamá. Pero esa sonrisa sí que es tuya. Mariana la miró con ternura. Le acarició el cabello. Y por un momento el dolor pareció ceder. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola con papá. Él encendió un cigarro, aunque llevaba años sin fumar. Tu madre sabía lo que hacía, dijo como si hablara consigo mismo. Pero también estaba enferma.
No en el cuerpo, en el alma. Tenía episodios, momentos oscuros. A veces decía que no podía con dos. Que una hija le bastaba. Yo creía que exageraba, hasta que la realidad nos explotó en la cara. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que te sintieras culpable por ser la que quedó. Pensé que si te protegía del dolor, te salvaría. Pero solo te hice más fuerte a la fuerza. Lo miré. Y en sus ojos vi a un hombre derrotado, pero también honesto por primera vez en mucho tiempo. ¿Crees que esto pueda repararse? Le pregunté. No lo sé, dijo lanzando el humo al techo. Pero ahora al menos sabemos dónde están las piezas rotas. La reunión fue idea de Eva. Quiero que todos estén en el mismo lugar, dijo. Porque si vamos a reconstruir algo, hay que empezar juntos. Escogimos el domingo. Al mediodía. En el jardín de mi casa con una mesa larga, comida casera y muchas sillas, demasiadas para una familia que había estado rota durante 2 décadas. Mariana llegó temprano. Ayudó a preparar limonada. Trajo una ensalada que sabía a infancia. Mi padre puso música vieja, como si intentara retroceder el tiempo. Eva fue la última en llegar. Vestía de blanco. Como si quisiera que ese día fuese un lienzo nuevo. Nos sentamos. Nadie hablaba. Hasta que Eva, de pie, levantó su vaso de jugo y dijo: Este brindis no es para celebrar. Es para reconocer. Reconocer que todos aquí, de una forma u otra, fallamos. Pero también sobrevivimos. Que el pasado no se puede cambiar, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. Miró a su madre. A mí. A mi padre. Luego a las sillas vacías, una por Laura, otra por mi madre. Estas 2, dijo, las dejo vacías a propósito. No como castigo. Sino como memoria. Para que no olvidemos lo que su silencio nos costó. Y para que si algún día alguien más se pierde, no volvamos a callar. Todos bebimos. En silencio. Y luego, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible, empezamos a hablar. Mariana contó cómo fue criada por Laura. Los años en los que creyó que su madre era una tía extraña. Las veces en que despertaba con el nombre Juliana en la punta de la lengua, sin entender por qué. Yo hablé de las pesadillas. De los cumpleaños en los que sentía que faltaba algo sin poder nombrarlo. Papá confesó cómo un día, cuando tenía 15, me encontró llorando frente a una foto y prefirió abrazarme en silencio que hacer preguntas. Tenía miedo, dijo. De que si abría esa puerta, lo perdería todo. Pero resulta que lo perdí igual. Solo que más lento. Eva escuchaba. Con una madurez que no le correspondía a su edad. Luego dijo algo que nadie esperaba. ¿Y si escribimos un libro? Todos la miramos. No para venderlo. Sino para recordarlo. Para entender. Cada uno podría escribir su versión. Sus memorias. Sus errores. Y lo que aprendió. ¿Una especie de bitácora familiar? Pregunté intrigada. Sí. Y así, cuando yo tenga hijos, dijo, no tendré que contarles esto con miedo o vergüenza. Podré decirles, venimos de un lugar roto, pero aprendimos a coser con lo que teníamos. Mariana se levantó. La abrazó. Y por primera vez, lloró de verdad. No por dolor. Sino por alivio. Gracias, le dijo. Por darnos un nuevo comienzo. Y entonces lo supe. Que aunque esta historia había empezado con una desaparición, no tenía por qué terminar con una pérdida. Hoy miro atrás y me cuesta entender cómo algo tan profundo pudo estar escondido tanto tiempo. Mi nombre es Juliana, y esta fue la historia de cómo recuperé a mi hermana. No con detectives. No con ADN. Sino con memorias rotas, coraje y una verdad que por fin alguien se atrevió a decir en voz alta. Desde aquella reunión, muchas cosas cambiaron. Eva vive a 2 cuadras de casa. La veo casi todos los días. A veces viene a estudiar conmigo. A veces solo a reír. A ser niña. Porque durante mucho tiempo fue la adulta de su propia vida. Y ahora le toca jugar. Mi padre va a terapia.
No todos los hombres de su generación lo harían, pero él sí. Dice que quiere aprender a ser mejor abuelo que padre. Y aunque a veces todavía lo veo luchar con su culpa, también lo veo construir. Día a día. Con manos torpes pero corazón dispuesto. Mariana y yo escribimos juntas. Ese libro que propuso Eva no es solo una idea, ya tiene título, tiene páginas, y tiene cicatrices impresas en cada frase. Se llama Hilos Invisibles. Porque eso fue lo que nos mantuvo unidas, incluso sin saberlo, un hilo invisible. Uno que ninguna mentira pudo cortar del todo. Uno que esperó años, dormido, hasta que decidimos seguirlo. A veces la gente me pregunta si la perdoné. A mi madre. Y no tengo una respuesta clara. La entiendo. La compadezco. Pero también reconozco que sus actos cambiaron nuestras vidas para siempre. No se trata de justificarla. Se trata de que no quiero vivir con el mismo silencio que nos destruyó. Hoy, cada vez que Mariana y yo estamos juntas, siento que tengo una segunda oportunidad. Como si la vida, con toda su dureza, nos hubiera devuelto aquello que creíamos perdido. Y aunque el dolor no desaparece, se transforma. En fuerza. En memoria. En amor. Así termina esta historia. Pero si tú estás leyendo o escuchando esto, y hay una verdad que llevas años guardando, un perdón que no sabes si mereces o una hermana que extrañas sin saber por qué. Haz algo. Busca. Pregunta. Abre la caja. Porque a veces, detrás del silencio, hay una familia entera esperando volver a encontrarse.